Buenas tardes, el lobito que habla. Vamos a leer rapidito. Estamos con ciencias políticas, derechos humanos, todo lo relativo al ser humano visto de todo punto de vista. En este caso estamos viendo sociedad y Estado. Y comenzamos con el título La formación del Estado argentino. La unión nacional se construye sobre la desunión y el enfrentamiento de los pueblos y banderías políticas. Bueno, esto es un libro viejo, ¿no? Ahora esperemos que no sea así, que no siga siendo así, ¿no? La unidad nacional fue siempre el precio de la derrota de unos y la consagración de privilegios de otros. La formación del Estado argentino. Oscar Oslak. Buenos Aires, 1985 la edición. Hacia mediados del siglo XIX, la consolidación del capitalismo en Europa Occidental, la expansión progresiva del mercado mundial y la naciente división internacional del trabajo creaban condiciones externas favorables para que en nuestro país se aplicara el cada vez más consensuado proyecto de modernización. La especialización de nuestra economía en la producción agropecuaria para la exportación aparecía tanto para los intelectuales más lúcidos del periodo como para los terratenientes del litoral pampeano. Como el camino que había que transitar para superar la situación de estancamiento, atraso y marginalidad que caracterizaba, marginalidad que caracterizaba a la Argentina de la época. Sin embargo, aunque se contaba con los inmensos recursos de la Pampa, las posibilidades de crecimiento y expansión se vieron rápidamente limitadas por la confluencia de diversas circunstancias, a saber, la débil densidad de población en la Pampa, menos de un habitante por kilómetro cuadrado, impedía la expansión de la producción pecuaria y aún más el impulso de actividades agrícolas. La precariedad de los medios de comunicación y transporte tornaba imposible la puesta en explotación rentable de tierras alejadas del puerto de Buenos Aires. Los dispersos mercados regionales dificultaban la constitución de un mercado nacional. La presencia indígena en la Pampa y en vastos territorios reivindicados como propios por la nación argentina limitaba la ocupación productiva de tierras fértiles y creaba, por sus incursiones violentas, condiciones poco seguras para la producción. La reanudación casi inmediata, una vez derrocado Rosas, de las guerras civiles, las luchas entre Buenos Aires y el resto del país, nucleado en la Confederación por hegemonizar los rumbos del proceso modernizador, creaban un clima político inestable que hacía peligrar el desarrollo de las actividades económicas, la iniciativa privada y a veces hasta la propia vida. Para que el esquema agroexportador funcionara adecuadamente, era indispensable, pues, poner en marcha toda una serie de ajustes. Era necesario vencer las resistencias que impedían que la Argentina transitara por la senda de un progreso que en la época se pensaba indefinido. Urgía aprovechar las posibilidades que se auguraban sus recursos naturales y la coyuntura internacional. La materialización del ideal de progreso erigido hacia mediados
del siglo XIX, en concepción dominante, requería asegurar el orden, crear un nuevo orden. En suma, ambas cuestiones, el orden y el progreso, exigían la constructuración de un Estado de tipo moderno, es decir, un poder centralizado capaz de ejercer monopólicamente la coerción, el control político y administrativo, apto para generar y garantizar las condiciones para el desarrollo económico, arbitrar en los conflictos y difundir los elementos simbólicos que constituyen la nacionalidad. Una serie de circunstancias conspiraron siempre contra la unidad y la centralización del poder. Desde mayo de 1810 y durante 5 décadas, el aislamiento geográfico, la heterogeneidad cultural, los diferentes intereses económicos locales habían impedido el desarrollo de vínculos materiales entre las distintas regiones que conformaban la Argentina. Existía entre ellas una unidad formal antes que real. Los intereses localistas prevalecían sobre lo nacional, y en este marco, periodos de unidad laxa se alentaron con otros enfrentamientos violentos en que ninguno de los sectores en pugna pudo imponer su proyecto al conjunto. Esta situación de empate inestable en el campo político reflejaba cada vez menos los cambios económicos que progresivamente iban diferenciando a las distintas provincias en que se estaba dividido el país. Buenos Aires, luego de una victoria sobre la Confederación Urquicista en Pavón, 1861, encabezará un nuevo intento organizador. Intentará llevar al terreno político la preeminencia visible que en las décadas de su unión había alcanzado en su desarrollo económico-social, y tal preeminencia derivaba de la posesión del puerto más importante del país, el de Buenos Aires, y de la apropiación de las disputadas rentas que dejaba su aduana. Era una consecuencia también de la circunstancia que sus tierras, así como las del litoral, permitiera la producción de bienes demandados por el mercado mundial: cuero, tasajo, cebo y desde 1840-50 también la lana. Bueno, y por ahora lo vamos a dejar acá.